Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Entrando ya ahora al módulo, los deberes y obligaciones del conciliador. Acabo de hacer como esa salvedad del anterior, que ya lo habíamos visto en el módulo anterior, para poder volver a tomar el contexto de todo lo que nos atañe a nosotros como conciliadores. ¿Cuáles son nuestros deberes y obligaciones? El conciliador tendrá las siguientes obligaciones: citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en esta norma. Tengo la obligatoriedad de generar una citación para las partes, donde les diga el día, la fecha y la hora que deben presentarse a la audiencia, y si es virtual, el link de la audiencia, que se remitirá también al correo que ha dejado en el centro. Citar por solicitud de las partes o de acuerdo con su criterio a quienes deban asistir a la audiencia, incluidos los expertos en materia de objeto de conciliación. ¿Qué pasa? No solamente a veces las partes deban estar, sino que hay terceros que yo creería que deben estar en la audiencia. Por lo menos cuando viene un sordomudo, debe buscarse una persona que obviamente maneje el lenguaje de señas. ¿Por qué? Porque esta persona en ese momento es la que me va a ayudar a generar ese espacio conciliatorio y le va a poder traducir o le va a poder indicar a través del lenguaje de señas todo lo que estamos hablando o estamos buscando pactar si está inmiscuido. Eso sería un ejemplo de una persona idónea o experta que yo creería que debería estar dentro de la conciliación y que obviamente en ese caso será un requisito para poder hacerlo. Otro, personas idóneas en temas. Hay un tema por lo menos de un cuadro, de una experticia que no tengo ni idea cómo se puede evaluar, pues entonces llamar a un experto que sepa del tema para que él pueda decirle a las partes hasta dónde podrían ceder en sus pretensiones económicas y poder llegar a un feliz acuerdo. Eso sería cuando yo crea que hay terceros que puedo vincularlos a la conciliación como expertos en la materia de objeto de esa conciliación asignada. Propender por un trato igualitario entre las partes. Mire, es fundamental que las partes no sientan que yo estoy a favor del uno o a favor del otro. Hay un trato igualitario entre esas dos partes. ¿Cómo es el trato? Si yo necesito hablar por 5 minutos con uno por aparte, con el otro exactamente los mismos 5 minutos por aparte. No puedo decirnos que con él hablo más, con él hablo menos, no, exactamente igual, para evitar precisamente que ellos crean que yo tengo alguna inclinación, que tengo alguna salvedad o que tengo alguna preferencia, más bien sería la palabra, en torno a una de las partes citante, convocante o convocaje. Dirigir la audiencia de conciliación de manera personal e indelegable, además de ilustrar a los comparecientes acerca del objeto, alcance y límites de la conciliación. La conciliación es yo la que la manejo, no la puedo delegar a un compañero, dejarla a mitad de camino, decir, bueno, hay casos de fuerza mayor y casos fortuitos, pero en la mayoría de los casos, y por no decir casi todos, yo tengo que hacer la conciliación de principio a fin. Debo decirle a las partes, mire, los alcances de la conciliación es es un mecanismo autocompositivo donde ustedes logran un acuerdo como partes, donde esto les evita una cantidad de situaciones jurídicas, problemas económicos, dolores de cabeza, lo mejor es que ustedes concilien, cuáles son los límites, lo que ustedes acá como tal pacten, es un acuerdo de prestamérito ejecutivo, o sea, si ustedes no lo incumplen, alguno de los dos se puede llevar a una instancia judicial. Es mostrarle precisamente y venderles esa conciliación, que es lo mejor que ellos pueden llegar en ese momento a pactar. Precisamente no solamente para que ellos se quiten el dolor de cabeza, sino que, como les explicaba anteriormente, para que en la instancia judicial podamos lograr un alivio frente a todo lo que tiene que ver con la justicia que está tan colapsada. Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia. Ellos son los que construyen el acuerdo. Yo como tercero puedo ayudarles a decir, venga, usted se da de acá, usted se da de acá, estamos cerca, ¿por qué no busca esto? O sea, yo los puedo orientar, pero como tal, ellos son los que deben presentar las fórmulas iniciales y llegado caso, como dice el punto que sigue, yo puedo formular una propuesta de arreglo, pero de acuerdo a lo que ellos dicen. Emitir constancias cuando corresponda es una obligatoriedad. Yo debo emitir una constancia, bien sea de no acuerdo o bien sea de inasistencia a una de las partes. Debo radicarla en el centro, debo entregársela a las partes, redactar y suscribir el acta de conciliación en caso de acuerdo total o parcial. Bueno, este punto 8
La conciliación, el acta se puede hacer total o se puede parcial. Entonces, pues, el ideal sería que se parte todo, que el acta quede con todo y que todo lo que ellos los llevó a solicitar esa conciliación quedare ya solucionado y se haga de acuerdo. Pero hay casos donde dice de los 5 puntos solo concilio 3 y 2 no. Hagan el acta de acuerdo parcial, ya por lo menos van a tener 3 puntos a favor de que ya hicieron un acuerdo y ya los 2, ya ellos los derimirán de pronto ante la instancia judicial, que no sería el caso, o de pronto inclusive muchas veces que los otros 2 puntos no los llevan a generar una propuesta de arreglo y tal vez en algunos casos pudieran no ser tan importantes como los 3 que ya pactaron y dejaron el caso así, ¿sí? Entonces siempre hagan acta de acuerdo, bien sea total o parcial, no se enranchen como conciliadores en que si no es total no hacen el acta, no, hagan el acta parcial. A veces los conciliadores creen que un acta parcial de pronto no tiene la misma efectividad que un acta total, no, sí tiene la misma efectividad, no es que ya son menos los problemas que usted le dejó al convocante y al convocado para solucionar. ¿Qué obligaciones del conciliador? Suministrar información veraz y completa en el procedimiento de inscripción en la lista del centro de conciliación. Yo debo, como conciliador, toda la información de dónde vivo, mi número de celular, mi dirección de correo electrónico, todo donde me puedan ubicar y debo actualizarla. Informar al centro de conciliación el acaecimiento de cualquier hecho que pueda ser constitutivo de conflicto de intereses, impedimento de inhabilidad. ¿Qué pasa? Es un amigo íntimo, un enemigo, bueno, todo lo que trata con tal el Código General, el Código Procesal Administrativo, ahí son taxativas, dicen cuáles son los impedimentos, cuáles son las inhabilidades, las recusaciones, como tal que yo debo en algún momento declararme impedida para no llevar ese asunto. Y ahí el centro pues obviamente me dará otro asunto para que yo lo pueda hacer. Informar al centro de conciliación cualquier modificación en la información suministrada en el momento de su inscripción en la lista. Entonces lo que le estoy diciendo, si yo veo que debo como tal, cambié de dirección, cambié de ciudad, debo inmediatamente informar al centro de conciliación porque ellos tienen que informar a su vez al Ministerio de Justicia y del Derecho los cambios que se dan y deben tener manejo de todos sus conciliadores, donde están, lugar de residencia, dirección, teléfono. Aceptar la designación para el asunto objeto de la conciliación, salvo que esté incluso en alguna causal de impedimento, de conflicto de intereses o fuerza mayor. Yo no puedo rehusarme a decir, no, yo no voy a recibir esa conciliación. Y cuando yo estoy inscrito en un centro, ahí me tienen un listado, yo obviamente debo aceptar esas solicitudes que se me asignan para evacuar. Entregar al centro de conciliación en el cual se encuentre inscrito el original del acta de conciliación o de las constancias y los documentos aportados por las partes, o el archivo digital cuando me dio la utilización de medios tecnológicos para adelantar el procedimiento conciliatorio dentro de los 2 días siguientes al de la audiencia, y la constancia de inasistencia deberá ser entregada entre los 4 días hábiles después de realizar la audiencia. ¿Qué pasa? Hago mi conciliación, tengo 2 días obviamente para llevar al centro todo el acápite, todas las pruebas que tenga recaudadas, bien sea en físico, bien sea en digital, y la entrega de la constancia para que, la ordinal, para que sea firmada, o sea, para que sea radicada, porque la radicación se da ante el centro. Sí, el radicado no es mío del conciliador, el radicado es del centro de conciliación. Entonces, el centro de conciliación da un número de radicado, el director del centro firma esa constancia o firma esa acta y en ese caso para que se le entregue al usuario o al convocante o al convocado. Expedir cualquier certificación que sea solicitada por las partes relacionada con determinados aspectos del procedimiento. Entonces, ¿qué pasa? Una persona pidió permiso en su trabajo, necesita que yo le certifique que estuvo ahí en la audiencia, o que la audiencia se reprogramó, o que la audiencia se suspendió. Yo tengo la obligación de certificar. Guardar reservas sobre el contenido y disposición de documentos, discusiones, fórmulas de arreglo y acuerdos a los que hayan llegado las partes en el trámite conciliatorio, los cuales solo quedarán a disposición de las partes y las autoridades judiciales y administrativas que lo requieran para fines eminentemente procesales, estadísticos o de registro. El incumplimiento de cualquiera de los deberes y obligaciones mencionados facultará al centro de conciliación para aplicar las sanciones establecidas para esos efectos dentro de su reglamento. ¿Qué pasa? Tengo la obligación, obviamente, de guardar reservas de todo lo que se me entrega como conciliadora.
¿sí? Yo no puedo estar ventilando lo que me llegó y es que mire que es que este señor llama a conciliar y este desconocido es del edificio del lado, es de la oficina del lado. No, yo tengo que guardar la reserva y la confidencialidad de los asuntos a mi cargo. Adicional a eso, se hace la audiencia, entonces si hay una grabación en el caso de las virtuales, yo no puedo obviamente entregar grabaciones inclusive ni a las partes, ahí se les dice por el carácter de confidencialidad, no se le hace entrega a las partes para anexar como prueba judicial ni nada de eso, a no ser que el juez la solicite. Esa es lo único que yo le debo entregar, obviamente ya dentro de una solicitud emanada directamente de un despacho por un juez, es la única. De resto, yo no tengo por qué estar entregando ni ventilando todo lo que se llevó a cabo en ese procedimiento conciliatorio. Ahora, vamos a ver esta película donde se da el manejo del conflicto. Aquí es una pareja que precisamente tiene un conflicto de familia y están cada uno con su abogado y están los conciliadores y pues no es la razón esencial, no es lo que debería ser, que empiecen agrediéndose y todo, pero miren cómo le dan el manejo al conflicto estos dos personajes, que son los dos conciliadores. Por favor, van a estar muy atentos y al final ustedes pueden dejar sus comentarios de esta parte de esta película que se llama El Casanovias. Lo que he tenido que sufrir es una tonta y Pero patética ahora, broma. no sabe dónde están los niños. No hables ¿sí? de cómo soy como madre. ¿Están en casa? Estoy harta de que le digas a ¿Están todo el con su mundo que he hermana? fallado Quizá como madre. Probablemente en una estación de bomberos. Probablemente Deja los de dejó decir con los eso, bomberos. ya me harté de que me acuses de ser una mala ¿Están en madre. casa? He ¿Están sido en una casa? buena madre por ¿Te 7 crees años. la madre perfecta? Solo recuerda ¿Qué? cuando No éramos puedo hacer novios, preguntas. recuerda las tonterías que hacías. Dime, Deja dime de algo, criticar ¿dónde mi demonios forma de está ser Tim como ahora? madre. Te odio. Tengo una mejor idea. Acércate y bésame el trasero. Les dije que era una mala idea. ¿Sabes qué? La mala idea sería dejar que tu cliente saliera de aquí hoy arrastrando este asunto durante otro año. Perdería más tiempo y sería un gran desperdicio. Sería una gran idea dejarnos a mí y a John seguir este trabajo y mediar este asunto ahora. ¿Y quieren que les diga algo loco? Sé que no lo parece ahora, pero estamos progresando. Ya quedó el asunto con los autos. Seguimos con las millas de viajero frecuente. ¿Está bien? Estas Yo son las mías. quiero. Vamos a dividirlas justo a la mitad. ¿Le parece, señor Kroger? Eso no me agrada nada. Yo reuní esas millas. Las juntaste al volar a Denver a ver a tu golfa. Ay, no. Si a ella le gusta expresarse a través del sexo, a ti no te importa. Es una golfa, mentiroso. ¡Claro que no! Lo mío se llama castidad. Ella es una cualquiera como tú. Estúpido. Lo sabía. Ya te vas a drogar de nuevo. Tú cierra la boca cuando te dirijas a mí. Alto, ahora estoy confundido. No creo que siempre se odiaran. De seguro tuvieron lindos momentos durante su relación, tal vez. O en la boda. ¿En la boda se divirtieron? No sé, Ambas las familias se decoraciones, unieron. las familias vuelven a reunirse, es un gran momento. ¿Qué comieron ese día? Camarones. ¿Eso comieron? ¿Camarón? ¿Camarones? Te habrías divertido Adoro los comiendo camarones. Soy adicto. ¿Contrataron fenomenales? música? ¿Tenían una banda? Sí. ¿Buena o mala? ¿Eso qué importa? Si es una gran banda o una mala banda, cualquiera es perfecta. Lo que Exacto. importa es que hay música Solo en el les aire. pides que toquen lo que Sí. quieran. A little bit Oh, softer oh, now. Eso es, sigue cantándola. Es muy divertido, ¿no se dan cuenta? Sí. Abrazados con alegría, unos muchachos que disfrutan el sexo y quieren hacerlo legal, es lógico. Oigan, el único enemigo aquí es la institución del matrimonio. No es realista, es loco. No hagan esto por su prójimo, háganlo para ayudarse a sí mismos y ayudar a su futuro. Ayúdense. Dense nuevas oportunidades de vivir. Sé que usted desea ser libre, salir con algún latino ardiente que sepa bailar, que le emocione, retar el peligro, pero sentirse a salvo. ¿Y qué me dice usted? ¿Acaso no quiere estar con castidad sin que le preocupe que alguien descubra la verdad? Dios, ¿no sería hermoso? ¿No le gustaría? ¿Y que ese latino esté sudando encima de usted, hablándole en un lenguaje que usted no entiende, queriéndola, deseándola, acariciándola? Lo que les quiero decir es que bajen la guardia solo por un segundo. Terminemos esto y sigamos viviendo. Salgan a tener mucho sexo. ¿Le darían un vaso de agua para su medicina? Oye, John, qué extraño. Ese vaso me parece medio lleno. Wow, ahora que lo mencionas, está medio lleno. Que se quede con las millas. No, Linda. Tú tómalas. Bien, excelente. Solo tienen que firmar aquí y ya está hecho. Solamente es semántica. Si quieren darnos un par de millas de regalo, las tomaremos. Lo importante es que todos continuamos. Les ruego que ya dejen de hablar. Bueno, si ustedes ven acá, precisamente es un conflicto y esto es muy, digo, los que son procuradores de familia que tratan con esto a diario,
el manejo del conflicto, ellos cómo lo toman. Primero ven dos abogados, los abogados no quieren, pues obviamente lo que menos les interesa es que esto se arregle por la etapa conciliatoria, porque para eso los abogados llevan al estrado judicial, esa es su tarea, ¿sí? Por así decirlo, y más si no están enfocados en la conciliación, sino en el litigio, es lo que menos les interesa que se haga una regla. Segundo, ¿qué hacen estos dos personajes? Pues al principio no debería ser, obviamente, esas agresiones. Uno cuando maneja la conciliación no debe permitir que haya agresiones entre ellos. Sí los debe permitir que se desahoguen, que hablen y todo, siempre y cuando dentro del debido respeto. Lo que no se debe, obviamente, permitir es esas agresiones verbales como tal. Adicional a eso, ¿ellos qué hacen? Empiezan a decir, esto no toda la vida tuvo que haber sido tan malo ni tan agarrados como ustedes están ahora, sino que tuvo que haber algún momento bueno, recordemos ese momento bueno para llegar a una solución y sigan viviendo. Ya empiezan, dicen, nos atacan las personas, dicen, no, es que el problema no son ustedes, el problema es ¿quién? La institución del matrimonio. Entonces, el problema no son ustedes dos, el problema fue el matrimonio que dañó todo lo bonito que venía y la banda y todo y los camarones y todo lo que pasó. Ustedes querían legalizar el sexo que tenían de jóvenes, eso. Ellos lo atacaron más no a cada uno, sino a la institución del matrimonio. Y empezaron a decir, vea, pero es que ya hemos avanzado, el vaso está medio lleno, o sea, no como antes. Empiezan a ceder las partes porque ya se empiezan a dar cuenta que el ataque no es ni para el uno, ni para el otro, ni para la castidad, ni para el otro que es sinvergüenza, ni mucho menos, sino que el ataque es a la institución del matrimonio. Entonces, en ese contexto, ellos le dan el cambio al conflicto y logran un acuerdo, ¿sí? Esa es la tarea que tenemos nosotros como conciliadores, darle la vuelta y darle el manejo, y sí, ahí ambos sacaron como la rabia, los celos que tenían, pero al final es darle la vuelta a esas agresiones que no deben presentarse, no debemos permitirlas como conciliadores, pero sí ver qué fue lo que generó esa situación, cuál es el contexto, y no dar más, sino buscar en que precisamente avance el conflicto y deje de ser un conflicto y se convierta en una solución. Y como les decía, sigan viviendo. Dentro de los deberes y obligaciones especiales de los servidores públicos facultados para conciliar, la facultad para conciliar otorgada por la Ley de los Servidores Públicos es indelegable. Los servidores públicos facultados para conciliar deberán entregar a la entidad correspondiente las actas o las constancias y demás documentos aportados por las partes en el procedimiento de conciliación para su archivo, en la forma dispuesta en la Ley General de Archivos. Igualmente deberán registrar la información correspondiente a las solicitudes, procedimientos, actas y constancias de conciliación en el sistema de información dispuesto por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el famoso SICAD, donde nosotros debemos registrar todas las audiencias o las solicitudes que nos llegan. En ese SICAD que va todo lo que tiene que ver con la información del solicitante, el convocante, el convocado, sus datos, todo, si hubo agresiones, si no hay agresiones, y al final pues uno obviamente registra ahí qué fue lo que salió, si se dio una constancia, si se dio una acta, y ese sistema precisamente es el que lleva el Ministerio de Justicia y del Derecho. Para el caso de las conciliaciones extrajudiciales en materia contencioso administrativa, la información que sea requerida por el Ministerio de Justicia y del Derecho será aportada por la Procuraduría General de la Nación mediante los mecanismos que en virtud del principio de colaboración armónica acuerden previamente las entidades. Bueno, en el caso ya de las conciliaciones contencioso administrativas, que son las que hacen los procuradores judiciales administrativos, ellos ya la reportan de otra forma ante el Ministerio de Justicia, porque pues estas son las de los bienes de uso público como tal, o todo lo que tiene que ver con el patrimonio del Estado. Los demás centros de conciliación, como lo que es familia, lo que es nosotros, el Centro de Conciliación Civil, nosotros lo manejamos a través del sistema de información SICAD del Ministerio de Justicia y del Derecho. Atribuciones del conciliador en derecho. El conciliador en derecho tendrá las siguientes atribuciones: dar trámite o solicitar aclaraciones o información complementaria a la solicitud de conciliación. En caso del retiro de la solicitud o el no cumplimiento del requerimiento del conciliador en el sentido de información complementaria o aclaración de la misma, se tendrá como no presentada. Entonces, el conciliador tiene la obligatoriedad de dar aclaración e información de esa solicitud a la otra parte si solicita, de acuerdo a lo que se llega a su despacho. Citar audiencia de conciliación extrajudicial por el medio más expedito.
¿Qué pasa? Pues en este caso, en este momento, como estamos viviendo casi todo virtual y todos la están solicitando virtual, pues por un medio de correo electrónico. Dirigir de manera personal, directa e indelegable la audiencia e ilustrar a los comparecientes sobre el objeto de alcance, límite, proponer fórmulas, tomar decisiones en su criterio para el buen desarrollo de la audiencia, suspender la audiencia de conciliación cuando las partes lo soliciten o cuando su criterio no esté dando las condiciones para el normal desarrollo. ¿Qué pasa? Hay momentos donde la conciliación sale de su contexto, donde uno ve que la persona o empieza a llorar, no puede parar, o ya empiezan a ver cómo se pega, suspendamos, y suspendemos 10, 15 minutos, o si efectivamente nos suspendamos, próxima fecha, dejemos unos 5 días, ustedes se calman, o mire, analicen lo que le acaban de proponer, no se cierre a la banda, cuando dicen, no, venga, y uno ve que definitivamente a esa persona le falta hacer, la llamada a un amigo para que lo oriente. Entonces uno dice, mejor suspendamos, eso lo hacemos por lo general. Nosotros en nuestro centro de conciliación por la cantidad se hace por lo menos una vez. Solicitar a las autoridades judiciales o administrativas la colaboración por parte de estas en asuntos que consideren que necesitan de su concurso para la correcta realización del procedimiento conciliatorio. Entonces, bueno, esto en los casos más de materia administrativa. El conciliador deberá de los impedimentos y las recusaciones. El conciliador deberá declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de alguna causa que comprometa la independencia o imparcialidad de su gestión, expresando los hechos en que se fundamenta. No podrá aceptar la designación cuando tenga un interés directo o indirecto en la conciliación. Las causales de impedimento, recusación o conflicto de intereses sean las previstas en el Código General del Proceso o la norma que lo modifique, complemente o sustituya sin perjuicio de lo previsto para la conciliación en materia de lo contencioso administrativo. Cuando se configure cualquiera de las causales señaladas, el centro de conciliación, el superior jerárquico del servidor público habilitado por la ley para conciliar o el programa local de justicia en equidad, según corresponda, decidirá sobre impedimento o recusación y de proceder, designará a otro conciliador y aplicará el procedimiento y sanciones establecidas en su reglamento normativo. Esto es lo que les decía, inclusive atrás de los deberes y las obligaciones que tenemos como conciliadores. Si encontramos algo que sea una inhabilidad o un impedimento, nosotros mismos debemos como tal declararnos impedidos y no esperar a que nos recusen, que podría ser más gravosa la situación. Inhabilidad especial. El conciliador no podrá actuar como árbitro, asesor o apoderado de una de las partes intervinientes en la conciliación en cualquier proceso judicial o arbitral durante un año a partir de la expiración del término previsto para la misma. Esta prohibición será permanente en la causa en que haya intervenido como conciliador. Los conciliadores inscritos en los centros de conciliación no podrán intervenir en casos en los cuales se encuentren directamente interesados dichos centros o funcionarios. En virtud de esta inhabilidad, los centros de conciliación tampoco podrán asumir el trámite de estas solicitudes. Parágrafo primero. El conciliador en equidad podrá ser sancionado por incurrir en las faltas previstas en el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad, siempre que la conducta investigada no sea constitutiva de falta disciplinaria. En este evento, el coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad podrá conducir la correspondiente investigación y la sanción será impuesta por el Comité de Ética conformado por conciliadores en equidad. Entonces, obviamente esa inhabilidad es que cuando yo tengo a mi cargo un asunto dentro del centro de conciliación y más adelante renuncio, tengo un año y yo no puedo llevar nada de ese centro de conciliación pues donde yo estuve inscrito, y mucho menos si el asunto estaba a mi cargo. Esa sería la inhabilidad especial. Régimen disciplinario del conciliador será previsto en la Ley 1952 del 2019, el Código Único Disciplinario, la Ley 2094 de 2021 o las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan, el cual será adelantado por la Comisión de Disciplina Judicial competente. Las quejas que se presenten en contra de los servidores públicos o notarios cuando actúan como conciliadores en los términos de la presente ley, aplicando el principio de la autonomía de la función jurisdiccional, deberán ser trasladadas a la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina Judicial de acuerdo con lo previsto en la Ley 2094 del 2021.
o la norma que lo modifique, complemente o sustituya, a menos de que se trate de servidores públicos con régimen especial. Adicionalmente, los conciliadores también podrán ser sancionados cuando incurren en alguna de las siguientes conductas. Ojo, porque pues el régimen disciplinario aplicable a nosotros no solamente aquí toca todo lo que es la ley 1952, la 2094, pero adicional a eso también la 1123 y en el caso de nosotros, pues todo lo que indica la normatividad de la ley 2220. Cuando utilice su investidura, dice, cuando incurra podrá ser sancionado el conciliador cuando incurra en una de las siguientes conductas. Cuando utilice su investidura para sacar provecho económico a favor propio de un tercero. Cuando el conciliador en equidad solicite la parte del pago de emolumentos por el servicio de conciliación. Pues obviamente el conciliador en equidad es gratuito y en la primera pues habla de cualquier conciliador que no sea entidades públicas ni en equidad, pues que utilice su investidura para sacar un provecho económico, o sea que haya falta de no sea imparcial, sea parcializado una de las partes. Parágrafo primero, recibida la queja y luego garantizar el derecho de defensa del conciliador en equidad, la autoridad judicial nominadora del conciliador podrá suspenderlo de manera preventiva en el ejercicio de sus funciones hasta que se produzca una decisión de fondo por parte de la autoridad disciplinaria respectiva. El conciliador en equidad podrá ser sancionado por incurrir en las faltas previstas en el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad, siempre que la conducta investigada no sea constitutiva de falta disciplinaria. En este evento, el coordinador del Programa Local de Justicia en Equidad podrá conducir la correspondiente investigación y la sanción será impuesta por el Comité de Ética, conformado por conciliadores en equidad. Las sanciones serán previstas en el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad. Ese régimen disciplinario obviamente lo que busca es que llevemos la conciliación y la hagamos pues en debida forma, que no seamos parcializados, que no en los casos los servidores públicos no podemos cobrar, los de equidad que no podemos cobrar, que sí, que no se va a salir del contexto y vayamos a incurrir porque seremos sancionados. Adicional a eso, pues, ¿qué se dice? Los mediadores somos como los magos, somos serenos, observadores, con grado de empatía, simpatía, comunicadores, inspiradores de confianza, confidenciales, pacientes y creativos. Eso es lo que dice que debe ser un mediador, un conciliador. Sí, definitivamente somos unos magos y vimos por lo menos en el módulo anterior donde se ve la jefe de la oficina de prensa que escucha a todos. Sí, a veces nos toca ser como magos y estar pendiente de lo que dice el uno, de la mirada del otro, del lenguaje corporal del otro, de cómo mueve los hombros, de que si hace que no le importa. Todo eso tenemos que nosotros como tal, como conciliadores, desarrollar. ¿Sí? Tenemos que tener grado de empatía, simpatía, no podemos llegar a una conciliación de mal genio. Si no solucionamos nosotros internamente nuestras situaciones, pues muy difícil vamos a ayudar, en este caso, a solucionar las de los otros. Si llegamos de mal genio y ni siquiera una cara agradable, sino, bueno, ¿usted quiere conciliar? ¿Qué necesita? ¿Usted qué dijo? ¿Usted por qué? O sea, todo eso nos tenemos que... Nosotros como conciliadores, ahí inclusive al principio hablaban de los conflictos, que cómo podemos solucionar, mírese en un espejo, háblese, se diga, sí, yo tengo una mirada como muy dura, como que definitivamente no causo esa empatía para que la persona pueda exteriorizar, contar, tener confianza hacia mí. Nadie le está diciendo obviamente que es igual y que usted venga también a decir, no, usted es el conciliador y usted es el que maneja la conciliación, pero sí tenemos que generar esa empatía con la persona que está ahí. Bueno, dentro de este tema, aquí terminaremos con todo lo que tiene que ver con el tema de conciliadores, todo lo que tiene que ver con la conciliación. Ahora nos remitiríamos a todo el tema que tiene que ver con los centros de conciliación, naturaleza y creación de las mismas. Entonces, si bien es cierto, dice el artículo 15, los centros de conciliación. Es la línea de acción autorizada por el Ministerio de Justicia y del Derecho de la entidad promotora para que preste el soporte operativo y administrativo requerido para la prestación del servicio de la conciliación extrajudicial en derecho.
contando para ello con conciliadores inscritos en sus listas y estableciendo su propio reglamento para un funcionamiento, el cual igualmente deberá ser aprobado por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, el centro de conciliación pues es el sitio físico, ¿sí?, donde debe estar el centro de conciliación, pero para la creación de ese centro de conciliación yo debo entregar al Ministerio de Justicia y del Derecho unos requisitos que ellos exigen. ¿Para qué? Para poder decir si lo avalamos como centro de conciliación, no lo avalamos, o deben enmendar o corregir ciertas situaciones. Si hablamos de la creación de los centros de conciliación, las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las notarías, las entidades públicas y los consultorios jurídicos universitarios podrán crear centros de conciliación previa autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho. Recuerden, para crear un centro de conciliación o arbitraje, cualquiera de las personas interesadas debe obtener la autorización del Ministerio de Justicia, del Interior y de Justicia y del Derecho. Si nosotros no tenemos la autorización del Ministerio de Justicia y del Derecho, nosotros no podemos funcionar como centro de conciliación. Empezando porque el Ministerio de Justicia y del Derecho nos da un código. En ese código es el código del centro, es con el cual yo me identifico como centro de conciliación. Entonces, mi código del centro de conciliación de la Procuraduría General de la Nación en Villavicencio es 3444. Y eso, así es como me van a reconocer en el Ministerio de Justicia. El 3444, ese es el número del centro de conciliación de Villavicencio. Contenido y anexos para solicitar la creación de los centros de conciliación. Las entidades interesadas en la creación de centros de conciliación deberán presentar al Ministerio de Justicia y del Derecho una solicitud suscrita por el representante legal de la entidad promotora en la que se manifieste expresamente su interés de crear el centro de conciliación. Se indique nombre, domicilio y el área de cobertura de esta sede. A la solicitud se debe anexar certificado de existencia y representación de la entidad promotora, salvo en relación a la nación, los departamentos, los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley. Por lo menos nosotros, como centro de conciliación de la Procuraduría, pues no debemos probar la existencia y representación legal, ya que por Constitución la tenemos. Debemos anexar a esa solicitud fotografías, planos, folio de matrícula inmobiliaria o contrato de arrendamiento del inmueble donde funcionará el centro, que evidentemente cuenta con las instalaciones que como mínimo deben satisfacer las siguientes características. Debe haber un área de espera, debe haber un área de atención al usuario, debe haber un área para el desarrollo de los procesos de administración internos del centro de conciliación, debe haber un área para el desarrollo de los trámites conciliatorios independiente del área destinada a los procesos de administración internos del centro de conciliación, que garantice la privacidad, confidencialidad y accesibilidad según la legislación vigente. Espacio para el almacenamiento de la documentación generada por los trámites que garanticen su conservación, seguridad y confidencialidad. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, dentro de todo el contenido que debe haber, ahí pueden ver fotos, planos, si es un local en arriendo, el contrato de arrendamiento, y dónde voy a ubicar el área de espera, dónde está ubicada, o sea, todo el plano de cómo voy a desarrollar ese centro. ¿Sí? Eso es lo primero que me exigen para yo poder hacer o poder pasar esa solicitud para iniciar o para realizar o pedir el código y el ministerio me conceda la licencia, por así decirlo, o la autorización más bien para que inicie el centro de conciliación. Esta solicitud, dice, también debe anexarse el proyecto de reglamento de centro de conciliación. Todo centro de conciliación tiene un proyecto, tiene un reglamento. En el caso de la Procuraduría tenemos unificado uno para todos los 6 centros de conciliación del país. En ese reglamento, en ese momento, como es un proyecto, ¿sí? Porque usted todavía no le han dicho que ya puede operar en ese centro, debe tener como mínimo políticas y parámetros del centro de conciliación que garanticen la calidad de la prestación del servicio y la idoneidad de sus conciliadores. Un código interno de ética al que deberán someterse todos los conciliadores inscritos en una lista oficial del centro con el cual se garantice la transparencia e imparcialidad del servicio. Los requisitos de inclusión en la lista de conciliadores y las causales y procedimiento de la exclusión de estos. El procedimiento para la prestación del servicio de conciliación, entonces cómo recibe, la recepción, la coordinación, todo.
Los criterios y protocolos de atención inclusiva con enfoque diferencial que permitan cumplir con el principio de garantía de acceso a la justicia. Cuando hablamos del enfoque diferencial, hablamos obviamente de las personas con especial protección constitucional, llámese madre cabeza de familia, llámese personas con discapacidad o movilidad reducida, llámese víctimas del conflicto armado. Artículo 18. Contenido y anexos de la solicitud. Los documentos que acrediten la existencia de recursos financieros necesarios para la dotación y puesta en funcionamiento del centro, así como para su adecuada operación. Cuando el interesado en la creación del centro sea una entidad pública, debe aportar el proyecto de inversión respectivo o la información que permita establecer que el presupuesto de funcionamiento de la entidad cubrirá la totalidad de los gastos generados por el futuro centro de conciliación. Entonces, si ustedes ven, primero tengo que decir de dónde tengo los recursos para montar este centro. Y si es una entidad pública, por lo menos cuál va a ser la inversión de esa entidad pública y que va a cubrir los gastos generados para ese centro de conciliación. Entonces, yo voy a comprar computadores, ya tengo aquí el estudio para los computadores, o ya tengo todo lo que es la parte financiera. Diagnóstico de conflictividad y tipología de conflicto de la zona en la cual tendrá influencia el centro de conciliación. Esto lo vamos a ver más adelante. Los casos en los cuales prestará el servicio voluntario voluntariamente y de forma gratuita. Bueno, en el caso de nosotros como centro de conciliación de la Procuraduría, pues nosotros todo es gratuito, pero en el caso de los centros de conciliación que sí cobran, ellos tienen obviamente que adicionarse al Ministerio de Justicia en algunos casos. En algunas actividades deben colaborar a esa entidad con algunas jornadas de conciliatón que se da o conciliaciones masivas. El diseño de las herramientas tecnológicas, hardware, software que se comprometan a garantizar para la operación y modernización del servicio. Si bien habíamos visto en el módulo anterior el manejo del uso de las tecnologías, ahora después de la pandemia eso logró unos avances significativos y ahora todo se maneja, o la mayoría, como les decía, el 98%, 97% de las conciliaciones se manejan de manera virtual. Entonces hay que tener un buen equipo, con una buena cámara, con un buen audio, con todo lo que tiene que darse para que se haga una buena conciliación. Parágrafo 1. La entidad promotora podrá solicitar al Ministerio de Justicia del Derecho la ampliación, la cobertura territorial de sus servicios de conciliación prestados en el centro de conciliación autorizado, siempre que acredite nuevamente los requisitos mencionados en este artículo para cumplir con este propósito. El Ministerio de Justicia y del Derecho, en la resolución 1342 del 2004, dice: las personas autorizadas por la ley para crear centros de conciliación arbitraje deberán presentar al Ministerio, en ese momento era Interior, ahora es de Justicia y del Derecho, una metodología de factibilidad que cumpla con los siguientes requisitos. Presentar un estudio de factibilidad coherente y razonable que cumpla con los criterios de conveniencia y oportunidad, soportado en información verificable que contenga la ubicación del centro. Consiste en el conocimiento de que la persona solicitante debe tener sobre las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, entre otras, de la población ubicada en el área de influencia del futuro centro, que le permita establecer la conveniencia y oportunidad para la creación del mismo, el cual deberá responder a unas necesidades especiales en materia de resolución de conflictos dirigida a una población objeto determinada. Entonces, esta parte que saqué acá de esta resolución, que obviamente es donde me habla de la factibilidad, porque, o sea, es factible crear ese centro en esa región, ¿por qué? ¿A qué población va dirigida? ¿Cuál es el objeto? ¿Sí? ¿A qué personas, en qué tipo de condiciones sociales, económicas y políticas y culturales de esa región usted se va a enfocar? Todo eso el Ministerio lo solicita cuando usted va a crear un centro de conciliación. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del reglamento? El reglamento del centro de conciliación debe contener como mínimo las políticas y parámetros que garanticen la calidad, los principios del centro, los requisitos, nombramiento y funciones de cada una de las personas que hacen parte del centro. En este caso, director, subdirector y coordinador son las 3 personas mínimas con las que se crea un centro de conciliación. El procedimiento de cada conciliación, arbitraje, entre otros. La forma de reparto de los casos que lleguen a las solicitudes de conciliación, las causales y procedimiento para la imposición de sanciones a las personas que hacen parte del centro. Esto lo retomo de lo que ya habíamos hablado anteriormente.
Además, el código de ética de las personas que hacen parte del centro, recuerde, demuestre que cuenta con los recursos financieros necesarios para prestar con eficiencia y eficacia los servicios planteados, o presente un proyecto de factibilidad para la consecución de los mismos. El informe deberá contener las fuentes de financiación que tenga el centro, así como sus ingresos y egresos, todo con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento del centro. Esto en torno a lo que ya les había hablado, y esto obviamente lo saca el ministerio en su resolución, buscando precisamente que el centro sea factible, que el centro sea autosostenible con los recursos financieros. Lista de conciliadores, las tarifas de los servicios, los deberes y obligaciones que hacen parte del centro de las personas. No invente, no se imagine el área de influencia de su centro de conciliación o arbitraje, simplemente determine. La determinación del área de influencia permite conocer la población objeto del futuro centro de conciliación y arbitraje. Un conocimiento preciso y correcto del área de influencia y de la población objeto que permite determinar la conveniencia y oportunidad del centro de conciliación de acuerdo con algunas necesidades específicas en materia de resolución de conflictos. No se limite a copiar estadísticas o informes provenientes de otras fuentes. Haga el esfuerzo, conozca su población objeto. Para la determinación de la población objeto puede apoyarse en otros estudios, por ejemplo, resultados del censo, estadísticas o caracterizaciones hechas por entidades oficiales como alcaldías, consejos, gobernaciones, universidades. Recuerde, lo importante es que esta determinación sea concreta y verificable. Recuerde que determine las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y necesidades específicas para la resolución de conflictos de una población objeto determinada. Entonces, ¿a qué me lleva esta diapositiva? A que usted no se cree o no se imagine cuál va a ser la influencia. No, tiene que buscar y tiene que saber si realmente es viable, ¿sí?, crear un centro de conciliación en la zona donde usted está, ¿sí? Si esa área de influencia de ese centro realmente va a lograr los cometidos de la conciliación y lo que busca el ministerio realmente con la creación de los centros. ¿Sí? No lo haga simple y llanamente creyendo de que usted va a crear un centro para llenar un requisito. Tiene que buscar esos estudios de factibilidad y esos estudios de conveniencia y oportunidad de un centro. La oportunidad y la conveniencia. Recuerde, si determina correctamente su área de influencia y su población objeto, o sea, dónde va a estar ubicado el centro, así como las necesidades específicas de esta en materia de resolución de conflictos, puede asimismo caracterizar correctamente la tipología del conflicto que se presenta en la población objeto, ubicación del centro y tipología del conflicto, correctamente determinados, son la base para estimar la demanda del servicio. Todo esto con un fin, definir la conveniencia y la oportunidad de la creación del centro de conciliación y arbitraje. No se invente falsas expectativas, conozca su área para que desde el principio el centro comience bien. ¿Qué pasa? Sí, por lo menos no hablamos nosotros por lo que las entidades públicas, porque pues igual uno ya hace el estudio de factibilidad y pues la conveniencia es que si somos gratuitos le conviene a mucha gente. Pero cuando son centros de conciliación que buscan precisamente una sostenibilidad económica, pues tienen que verificar que realmente la ubicación del centro y la tipología del conflicto que usted va a llevar a manejo, pues realmente sí se requiera, o si no va a ser un fracaso y usted va a tener que cerrar su centro de conciliación porque económicamente no es autosostenible. Estrategia de divulgación. La estrategia de divulgación, según el Ministerio, en ese caso el Ministerio de Interior y Justicia en ese momento, y ahora es de Justicia y del Derecho, emitió esta resolución, donde dice: las personas autorizadas por la ley para crear centro de conciliación y arbitraje deberán presentar al Ministerio del Interior y Justicia una metodología de factibilidad que cumpla los siguientes requisitos: presentar el estudio de factibilidad razonable que cumpla con los criterios, oportunidad, la estrategia de divulgación. El centro de conciliación o arbitraje deberá contar con una estrategia de divulgación de los servicios que prestará: conciliación, asesorías y capacitaciones a la población objeto, teniendo en cuenta los resultados de la investigación de la ubicación del centro, tipología del conflicto y demanda del servicio. Para que usted genere una estrategia de divulgación ya tuvo que haber buscado o tuvo que haber enfatizado en todo lo que tenía que ver con la factibilidad, la conveniencia y la oportunidad del centro. En ese momento ya usted establece una estrategia de divulgación que va a quién, a las personas a las que usted quiere llegarles, donde usted va a decir qué tipo de servicios está prestando, qué asesorías, qué jornadas va a ser gratuitas o qué jornadas va a ser de pronto a muy bajo costo cuando son entidades que no son del Estado,
y va a capacitar en algunos casos la ciudadanía, enseñándole todo lo que tiene que ver con los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, eso es un ejemplo de cómo puede generar usted una estrategia de divulgación, pero previamente debe haber encontrado todo lo que tiene que ver con los estudios de factibilidad, conveniencia y oportunidad para crear ese centro. Si no, pues obviamente va a empezar un centro con el fracaso de que no le va a haber centros cercanos, si hay otros que de pronto si este no llena las expectativas de la comunidad a la que usted se va a enfocar. Por eso es importante hacer ese estudio de factibilidad. Terminado eso, usted tiene que hacer un sistema de evaluación y seguimiento. Precisamente, que busca las personas autorizadas por la ley para crear los centros de conciliación deberán presentar al ministerio una metodología de factibilidad que cumpla con los siguientes requisitos. El centro deberá contar con un proyecto de evaluación y seguimiento a los servicios que presta la comunidad, el cual incluirá indicadores de gestión, grado de satisfacción, cumplimiento de acuerdos, atención de quejas, reclamos, procedimientos para la atención en los casos de incumplimiento de los acuerdos o reincidencia del conflicto y mapa de riesgo. ¿Cómo se maneja esto? Con un buzón de sugerencias, con unas encuestas que ustedes hacen terminado, obviamente, su estudio de factibilidad, ¿sí? Y cuando ya ustedes empiezan a trabajar dentro de las conciliaciones, entonces se emite una directriz, un buzón de sugerencias, pero adicional a eso ustedes pueden enviar un formato donde indiquen cómo los criterios, si fueron atendidos bien, qué faltó, si el acta de conciliación es clara, si las razones son claras, si el conciliador, inclusive desde que se entrega al centro de conciliación la solicitud, se presentó, fue rápido en la gestión, se dio rápido la fecha de la audiencia, todo esto, ¿sí? Este sistema de evaluación y seguimiento usted lo debe presentar en algún momento al ministerio. Recuerden, para diseñar el sistema de evaluación y seguimiento de los servicios que prestará la comunidad del centro de conciliación, como mínimo deberá contener indicadores de gestión, grados de satisfacción, cumplimiento de acuerdos, atención de quejas y reclamos, procedimiento para la atención en los casos de incumplimiento de los acuerdos o reincidencia y mapa de riesgo. ¿Qué pasa? Esto, como es para diseñar para cuando usted empiece su centro, ¿sí? Usted debe decir cómo va a evaluar usted su centro, cómo va a evaluar todo lo que tiene que ver y cómo va a hacer seguimiento. Inclusive, en el sistema de información del Ministerio de Justicia, cuando usted radica las conciliaciones, ahí hay un ítem donde usted hace un seguimiento a los acuerdos que ya se dieron. Y en ese seguimiento es si se cumplió el acuerdo, si no se cumplió, si hubo residencia del conflicto, todo eso lo dice usted ahí. Y también le dice en ese momento cómo hizo usted ese seguimiento, si fue telefónico, presencial, vía correo electrónico. Esto, el ministerio lleva precisamente ese sistema de información muy organizado, ¿sí? Y nosotros que lo alimentamos, pues obviamente lo alimentamos de la misma manera para ver la efectividad desde el inicio hasta la terminación de la audiencia de conciliación. Aquí me voy a devolver donde hablamos de los recursos logísticos y físicos que solicita el ministerio. Dice, las personas autorizadas por la ley para crear los centros de conciliación deberán presentar una metodología de factibilidad. Aquí, presentar un estudio de factibilidad coherente que reúna que cumpla con los criterios de conveniencia y oportunidad soportados en la condición verificable, los recursos logísticos y físicos. La persona interesada deberá demostrar que cuenta con los recursos logísticos, físicos necesarios para prestar con eficiencia y eficacia los servicios planteados o presentar un proyecto de factibilidad para la consecución de los mismos. Entonces, ¿qué pasa con esos recursos logísticos y físicos? Yo tengo que demostrarle al ministerio que tengo un plano porque compré esa casa y dónde va a funcionar el centro, o que voy a arrendar esta casa y emito obviamente que un contrato de arrendamiento, y en ese arrendamiento dice dónde voy a ubicar la sala de espera, dónde voy a ubicar la zona de archivo, dónde voy a ubicar las salas de conciliación. Todo esto el ministerio debe ver que usted realmente tiene todos los recursos logísticos y físicos para prestar un buen servicio de conciliación, ¿sí? Esto dentro de lo que llamamos el espacio físico. ¿Qué son los recursos logísticos? Por recursos logísticos se entiende el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa o un servicio. En este caso, pues, se le llama empresa, pero no es una empresa, es el centro de conciliación, que en llegado caso usted cuando cobra, pues podría decir que es su empresa. ¿Qué son los recursos físicos? El conjunto de medios para llevar a cabo una determinada actividad.
Si bien la diferencia entre recursos logísticos y físicos es bastante sutil, el aspecto fundamental es que los recursos logísticos tienen una relación más estrecha con la especialidad del servicio a prestar, mientras que los recursos físicos son las instalaciones necesarias para desarrollar la actividad, pero ni los unos, que son los logísticos, ni los físicos, que son los otros, son independientes de la actividad que prestará el futuro centro de conciliación. Es así como el futuro centro de conciliación, como toda institución, debe disponer para el desarrollo de sus actividades de instalaciones, oficios, oficinas, edificios, estacionamientos, equipos, papelería, archivos, condiciones de calidad, salubridad, seguridad y preservación del medio ambiente. Bueno, y aunado a esto, que las personas con movilidad reducida tengan acceso a mi centro de conciliación. Esto es lo que más se busca ahora con el tema del enfoque diferencial. La determinación de los recursos físicos y logísticos necesarios están estrechamente ligadas con los requisitos anteriores: la ubicación del centro, la tipología del conflicto que tanto hemos hablado, la estimación de la demanda del servicio, la organización administrativa del centro, el sistema de evaluación y seguimiento. Y aquí me habla de un nuevo ítem, el programa de educación continuada. Todos los conciliadores que hacemos parte de un centro de conciliación tenemos que tener un programa de educación continuada, tenemos que estarnos capacitando en normatividad, en la aplicación de la norma, en técnicas de negociación, en manejo del conflicto, todo. Eso es un requisito sine qua non para todos los que hacemos parte o conformamos un centro de conciliación. Las instalaciones y equipos deben mantenerse en condiciones óptimas de servicio y debe preverse la orientación sobre la ubicación y utilización de estos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la normatividad sobre salidas de emergencia, acceso para personas con grado de capacidad distinta o reducida, en lugares donde eso sea necesario, por ejemplo, los dispuestos en la Ley 361 del 97 sobre mecanismos de integración social de las personas con limitaciones relativa a la existencia de rampas de acceso y ascensores de acuerdo con la ubicación y el acceso de perros lazarillo o perros guía. Todo esto lo tenemos que tener determinado para que funcione y para que nos den el aval como centro de conciliación. ¿Sí? Es lo que nos pide el ministerio, y si no los tenemos, nos pueden, por una situación de esta, nos pueden decir que no nos dan la autorización de centro. A manera de ejemplo, el centro de conciliación Negociemos y Conciliemos cuenta con los siguientes recursos físicos: oficina con extensión de 300 metros cuadrados, ubicada sobre 3 pisos en edificio X, que cuenta con oficinas independientes para el director del centro, para el secretario general, para el asistente, para el asesor jurídico, para el asesor social y el asesor de mercadeo, puestos de trabajo para la recepcionista y para el mensajero, una zona de recepción y de espera para el público, una zona para archivos, baños públicos y privados, salón de conferencia, una zona verde, una zona de servicio par y, lo más importante, salas de conciliación. Recursos logísticos: 8 computadores, 1 para cada oficina, inclusive en el puesto para la recepción, 8 escritorios con sus lugares auxiliares y sillas de trabajo, mesas redondas, juegos de sillas para la sala de conciliación, X mesas de escritorio para contingencia, videoguía y computador portátil. Aquí tenemos un ejemplo de cuáles son los recursos físicos y logísticos que debe tener un centro de conciliación. No solamente la planta física, sino también usted cómo va a funcionar o con qué va a funcionar ese centro de conciliación. Recursos financieros, lo que ya habíamos tocado. Según esa resolución, me dice precisamente que la persona interesada deberá demostrar que cuenta con el dinero, los recursos para prestar con eficiencia y eficacia los servicios planteados o presentar un proyecto de factibilidad para conseguir los mismos en un crédito bancario, no sé. Para esto deberá aportar un informe en el cual se relacione la fuente de financiación que tendrá el centro, así como sus ingresos y egresos. Dichos recursos deben garantizar la sostenibilidad y crecimiento del centro, un préstamo familiar, no sé. ¿Qué son los recursos financieros? Los recursos financieros hacen referencia a los recursos monetarios o su equivalente necesarios para prestar con eficacia y eficiencia los servicios planteados. Entonces, lo que busca el ministerio es que usted, si va a crear un centro de conciliación, pues tenga los recursos económicos necesarios para que funcione. Por eso es que previamente a eso le pide la factibilidad, la conveniencia y la oportunidad, porque la idea es que cuando van a montar un centro de conciliación que necesita ser autosostenible, pues la persona debe tener en su foco alrededor que de verdad va a prosperar, que de verdad va a ser un centro de conciliación que le va a generar ingresos económicos y va a ser de beneficio. Entonces, todo eso lo busca el ministerio, ayudándolo a blindar a usted. Importante, no todos los centros de conciliación ni todos los conciliadores están autorizados a cobrar tarifas por el servicio que presten. Y este tema de los recursos financieros está íntimamente ligado con el financiamiento del centro de conciliación o arbitraje, con base en el recaudo por concepto de tarifas.
únicamente están autorizados a cobrar tarifas por el servicio de conciliación que prestan los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro y los conciliadores abogados inscritos en los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. O sea, que todos los que somos servidores públicos y estamos en centros de conciliación de servicio público, obviamente no podemos cobrar, ni los conciliadores en equidad. Por eso es que todos estos estudios igual van para todas las entidades, pero en las que más se enfoca, en las que más el centro pide como de pronto más una base sólida, es precisamente todos los que tienen que ver con los servicios de los centros de conciliación de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan es la prestación de un servicio, pero la autosostenibilidad, y como tal eso lo hacen los abogados que se unen y crean sus centros de conciliación para que tengan una sostenibilidad económica y una factibilidad, y precisamente a eso se dan los estudios de conveniencia y oportunidad. Estos centros de conciliación se pueden tener como base para su financiamiento el recaudo por concepto de las tarifas aplicadas a la prestación del servicio de conciliación. Por el contrario, pues lo que les decía, los centros de conciliación de las entidades públicas no, los centros de conciliación de los consultorios jurídicos tampoco, los conciliadores, abogados, estudiantes y judicantes inscritos en los centros de conciliación de las entidades públicas y de la Facultad de Derecho tampoco, los funcionarios públicos facultados y autorizados para conciliar deben adelantar el trámite de manera gratuita. Nosotros, ahí estamos los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación. En todo caso, está expresamente prohibido por el artículo 4 de la ley 640, bueno, ya está ya ahí el nuevo de la ley 2220 del 2022, de cobrar por los servicios de conciliación que preste, así como trasladar cualquier carga o costo económico por este concepto a sus usuarios. Entonces, estos centros no pueden asegurar su viabilidad financiera con base en el producto del recaudo de tarifas, como si lo tienen que hacer los otros, que son los de las entidades sin ánimo de lucro, ya que dependen en todo caso de la entidad pública o la Facultad de Derecho que los creó. Esto quiere decir que los recursos financieros de estos centros de conciliación dependen del presupuesto de la entidad del cual emanan. Entonces, nosotros no dependemos los funcionarios públicos de ingresos como de tarifas, como si les toca a los otros para poder sostenerse. Por eso todos igual tenemos que llenar los mismos requisitos, pero de pronto por parte del ministerio hay una situación más laxa con las entidades públicas o las universidades, porque nosotros automáticamente pues siempre somos autosostenibles porque no generamos ingresos para sostener. Ahora, lo que les decía, el programa de educación continuada. El Centro de Conciliación deberá contar con un programa de educación continuada entendido como la capacitación interna de nosotros como funcionarios del centro en mecanismos alternativos de solución de conflictos y gerencia de recursos. Con la realización de este tipo de actividades se busca que las personas vinculadas al centro cuenten con un mecanismo de actualización constante sobre la materia de competencia. Entonces, lo que estamos haciendo actualmente, ya la ley 640 del 2001 ya no está, ahora está la ley 2220 del 2022, sin decir que toda, bueno, hay algunas aparte de la 640, pero y de las normatividades como estas resoluciones que siguen obviamente generando y son como doctrinariamente, podríamos decir, pasos a seguir dentro de la misma conciliación. ¿Qué es el programa de educación continuada? Es la capacitación interna, es decir, la capacitación de los funcionarios del Centro de Conciliación o Arbitraje en materia como mínimo mecanismos alternativos de solución de conflictos, gerencia de recursos para los que manejen recursos, y dada la importancia de los servicios que presta el Centro de Conciliación, es necesario que los funcionarios del centro estén actualizados constantemente sobre la materia de la competencia. Es importante que el programa de educación continuada se refiere a la capacitación de los funcionarios del centro, no a las posibilidades de formación y capacitación que les otorga el título de tales. Las entidades interesadas en formar y capacitar conciliadores deberán solicitar el aval al Ministerio del Interior y Justicia y cumplir con los requisitos establecidos en la resolución 1399 del 2003. Y si el Centro de Conciliación está interesado en obtener este aval, debe tener por lo menos 2 años de existencia y probar que permanentemente realizan la audiencia de conciliación. Entonces, una cosa es el programa de educación continuada cuando ya somos conciliadores inscritos, ¿sí? Que ya tuvimos el diplomado de conciliación. Ahí tenemos ese programa. Y otra cosa es diferente, que yo como centro de conciliación vaya a capacitar personas para que sean conciliadores. Ahí debo pedir un aval al ministerio y debo obviamente llenar unos requisitos que aquí los dice precisamente esa resolución para poder capacitar conciliadores, que es diferente a que yo haga una educación continuada cuando yo ya soy conciliador. Recuerden
el programa de educación continuada en la capacitación interna, es decir, la capacitación de los funcionarios del Centro de Conciliación y Arbitraje en mecanismos alternativos de solución de conflictos y gerencia de recursos. Bueno, con esto ya dejamos todo lo que tiene que ver con todo para la creación, todas las reglas básicas para la creación de los centros de conciliación. Quiero darles las gracias y continuaremos en una próxima sesión con todo lo que tiene que ver con las reglas generales de los centros de conciliación. Muchas gracias.